Tú sabes que me ha hecho muchas entrevistas y me han preguntado siempre, ¿cuál es la ciudad que más le ha impresionado del mundo? Creo que las conozco casi todas y siempre contesto lo mismo: Bogotá. Es la ciudad que más me ha impresionado y que más me ha marcado mi llegada a Bogotá. Feliz de hoy conmemorar los 10 años de la muerte de nuestro Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. También es el momento, señor secretario, para anunciar que arrancamos ya la ruta de los 10 a los 100 años del natalicio del Nobel. Bogotá no puede ser ajena. Yo desde que tengo uso de la memoria, de alguna manera vengo de una familia caribe que se enorgullece de todo el tema de García Márquez, pero también crecí en Bogotá y crecí leyendo toda la obra de Gabo, desde El General en su laberinto, diciendo que Bogotá era la ciudad donde nunca escampaba, hasta hoy, que ahora estamos totalmente del contrario. Pero también no se me puede olvidar esa entrevista de Gabo cuando decía que la ciudad que más lo había impresionado en la vida era Bogotá. Y hay una gran historia de Bogotá y García Márquez que es poco conocida. Entonces, secretario, conversando con algunos colegas en el consejo, dijimos, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad para un poco reescribir la historia de Bogotá y García Márquez? Y el primer paso es este proyecto de acuerdo donde la idea es hacer una política transversal a todas las entidades del distrito y a toda la oferta cultural del distrito para resignificar esa memoria o ese legado de García Márquez, y ojalá sirva para motivar a más jóvenes a leer y a meterse más en temas culturales. La cultura es también Estéreo Picnic, pero mucho más. Y además de eso, pues, también anunciar que vamos a incluir en el plan de desarrollo todas las metas de García Márquez. Entonces, les agradezco pues la presencia, que están dos amigas de García Márquez, está el señor secretario de Cultura Santiago Trujillo, el presidente del Consejo AENA. A ver, ¿qué me acuerdo yo de Gabo? Me acuerdo cuando yo no lo conocía, pero conocía su leyenda cuando entraba a las oficinas del espectador y a la sala de redacción, que todo el mundo le decía a uno, ¿no? ¿Se acuerdan? Que se ponía, llegaba así con sus floripondias, como estoy yo, me vine así como Gabo, él llegaba con unas camisetas llenas de colores y se sentaba en su oficina, en su butaco, pues eran hay unos sitios que nos teníamos como cubículos, y se sentaba y ponía los pies en ¿no? Arriba, y así quedaba, y entonces, y llegaba tarde. Pero era increíble porque llegaba con ese color del Caribe a una sala gris de redacción, totalmente gris, donde nadie se ponía colores. Y así era Gabo, no sé, ¿se acuerda? Y además sí, aquí también llegaba acá con su manera de ser, que no era, que era más bien en su manera de vestir, era como, casi como diciendo, mire, yo vengo de acá, yo no vengo acá, yo estoy aquí, pero yo vengo de otro lado, ¿no es verdad? Sí, yo diría que hay que empezar a pensar en García Márquez con Bogotá desde el Bogotazo. Claro García Márquez estaba en esa pensión miserable en el centro de Bogotá, ya a él le tocó el Bogotazo y él cuenta toda su experiencia del Bogotazo. También me acuerdo, por ejemplo, de Gabo en los inicios de la revista Semana. Él iba, se sentaba con nosotros, daba ideas, ahí se reunía cuando Plinio vino como a montar la revista, se reunía con Plinio, estaba siempre pendiente de qué pasaba en la revista, que no se nos olvide que Gabo fue alma de Alternativa, fue alma del noticiero QAP, ahí lo vinculamos también. Empezó con nosotros la revista Cambio, todo donde había periodismo estaba Gabo. No, y lo otro era que también tenía una cónclave de poetas y de escritores, todos rolos, todos de Bogotá, increíble. Y él llegaba y se reunía y empezaban, cada uno empezaba con una frase distinta y iban juntándola con otra frase que iban diciendo, iban terminando con un poema. Y eran todos rolos, y les quiero decir, comenzando por Gonzalo Mayarino, Fernando Gómez, o sea, todos rolos. Y Gabo tenía una tremenda empatía con esa intelectualidad, sí, de cachaca, porque también la teníamos. La tenemos, tampoco es que... Pero además, una cosa, Gabo, ¿se acuerdan? Gabo, contrario a muchos de los que viven por fuera, ni se burlaba ni despreciaba a los cachacos, lo que dice María Jimena, tenía un arraigo, pero siempre había algo de allá acá. Sus apartamentos todos eran blancos. Pero por Mercedes.
Sí, pero los sofás eran blancos en el apartamento de Todo era aquí, en el blanco. primer uno que tuvo por ahí cerca de la Circunvalar, uno el que tenía en los 80 y pico, el de Cartagena, bueno, el de Cartagena es obvio que era blanco, el blanco, un hombre muy supersticioso, muy supersticioso. Me acuerdo que cuando iba a hacer la casa en Cartagena, él hizo toda clase, yo no sé si llevó contadores Geiger, como se llama eso, pero asegurarse que el lote que compraba no tuviera muertos debajo. Sí, no, él hizo, ese lote lo compró después de asegurarse de que no había, porque era supersticioso como todos, como muchos de nosotros y como en general, pues toda esa cultura costeña donde hay ese realismo mágico, él decía, por eso él decía, yo no estoy inventando nada, yo soy un amanuense, yo soy un notario de la realidad. Y otra de las cosas que era muy curiosa de Gabo, como él siempre se alojaba cuando viajaba en los mismos hoteles como de cadena, por decirles algo, en los Marriotts, en los Hilton, y él decía, yo ponía un letrerito de dónde estaba, Barcelona, Nueva York y todo, porque como todo era igual, cuando me despertaba yo tenía que saber en qué país estaba. Con Gabo hay millones de anécdotas. Y con Bogotá yo diría que una de las cosas que más le gustaba hacer a él era sentarse, bueno, hacer periodismo, todas las salas de redacción que iba cuando Sí. estuvo en Semana, cuando estuvo en Coapé, pero también la rumba. Yo creo que la rumba en Bogotá fue una de las cosas que más sí, lo acercó a Bogotá, porque Bogotá es una ciudad que tiene profundas lugares para hacer y muy conspicuos para hacer la fiesta. Y él tenía un grupo también de grandes amigos, que eran además sus amigos periodistas también, pero también amigos escritores, todos de acá, Todos de la bohemia. todos de la bohemia bogotana, ¿sí? Que hacían parte de ese mundo de Gabo en el que Bogotá pues era un actor principal. Y por eso Gabo se conocía todos los antros de Bogotá. Pero la cosa más impresionante y todas las cosas, sí, tenía un amigo, no, Gabo, Presidente del consejo. pero Gabo conocía los sitios donde se bailaba salsa, los sitios donde hacían poemas, los sitios donde Gabo era un gran conocedor de la noche bogotana. Y yo creo que ahí disfrutó y se nutrió, ¿no es verdad? Bueno, yo creo que siempre fue así. Y le gustaba Bogotá por eso. Siempre le gustaba salir, buscar sitios, siempre Siempre le gustaba salir. salir aquí en Bogotá. Entonces agradezco yo la generosidad pues de Quintero, de mi amigo, y además celebro y acompaño por supuesto radicar este proyecto de acuerdo que busca precisamente pues recordar, pero además enaltecer seguramente, obviamente, pues la pluma más importante que tiene nuestro país. Yo, lastimosamente, como ustedes dos mujeres, no tuve la oportunidad de conocer a Gao, em, pero sí hay algo muy particular en él y es que probablemente la primera cercanía que las generaciones nuestras colombianas además tienen hacia la literatura es Gabriel García Márquez, ¿no? Yo recuerdo que la primera mía fue Crónicas de una muerte anunciada, muy pequeño, y además me pareció genial porque probablemente el primer reto cuando uno ve un libro es lo grande que es cuando es pequeño, ¿no? Entonces, Crónicas de una muerte anunciada para mí era espectacular porque yo me lo leí muy rápidamente y fue mi primer acercamiento en consecuencia a la literatura. Y de ahí en adelante comencé a descubrir unos personajes que yo, un poco parecido a Quintero, soy también caribe, pero soy arriero, soy del Viejo Caldas y soy bogotano. Y descubría y me reconectaba con personajes que en Sincelejo yo veía, que veía en Santa Marta, que veía en los pequeños pueblos de Sucre, pero además que también tenía la oportunidad de ver en el Viejo Caldas y en Bogotá. Eh, no solamente reconectarme con ellos, digamos, encontrarlos en su literatura, pero además muchas veces descubrirlos. Y ahí hay una particularidad que me llama la atención. Yo me recuerdo mucho en 100 años de soledad, ya no recuerdo el personaje, ahí perdí la materia, pero hay un personaje que masca la lengua, no recuerdo cuál era. Y yo tuve la oportunidad de vivir en República Dominicana. Yo tenía una compañera que mascaba la lengua. Y eso es lo más raro del mundo, porque muy pocas personas yo he visto en la vida que masquen la lengua, y pues en algún lugar seguramente lo vio Gabriel García Márquez. Entonces cuando yo me topo, y esta es una persona, una mujer del Caribe,
con la cual yo me vine a vivir de República Dominicana a los 10 años, o sea que probablemente tenía 7, 8 años. Y yo le recuerdo a ella porque mascaba la lengua y después me topo con Gabriel García Márquez que había él plasmado en su literatura personas que mascaban la lengua, pues me llamaba profundamente la atención. Eso me parece espectacular de Gabriel García Márquez, cómo logra a partir de su cultura muy costeña y muy colombiana encontrar personajes que después terminan siendo universales, porque hay por ahí Clinton, que es, ¿no?, un gran admirador de Gabriel García Márquez, de cómo cuenta Clinton que cuando descubre Cien años de soledad no podía dejar de leerlo y cómo él también se sentía a veces representado en aquella literatura mágica que veía, pero lo bonito del realismo mágico es que logra, digamos, creo que grados muy importantes de realidad. Yo termino sencillamente con eso porque me parece impresionante Gabriel. Yo a él todavía lo leo con audiolibros en el carro o a veces pues con libros. Normalmente regalo sus libros en bonitas versiones para ponerlos en las mesas. Ojalá para ser leídos, por supuesto, pero es que tienen grandes versiones y bonitas versiones de él. Estamos hablando ahorita con Quintero a ver cómo hacemos de este espacio, ojalá un espacio más allá, porque esta es una biblioteca de un lugar en donde haya proyectos de acuerdo a un lugar en el que haya literatura y cómo le presta esta biblioteca, que además me parece bien bonita, servicios a la comunidad. Vamos a ver cómo organizamos eso y ahí le pedimos ayuda a la secretaria, al secretario que está de cumpleaños. Y bueno, con Quintero, ¿cómo organizamos para traer aquí personas que se puedan acercar a Gabriel García Márquez? Era eso, muchas gracias. Bueno, secretario, su apoyo es determinante. Bueno, muy corto. Pues primero decir que los que no tuvimos la fortuna como ustedes de conocer a un personaje tan histórico, tan emblemático como Gabriel García Márquez y de haber compartido ese anecdotario que es una leyenda para muchos de nosotros, nos acercamos a Gabriel García Márquez desde sus libros y fuimos tocados por el universo mágico que él creó, desde el colegio, luego en la universidad y ya luego por la vocación propia de adentrarse en la literatura garciamarquiana. Todos los colombianos y colombianas creo que han tenido una historia que dé cuenta de su relación con García Márquez. Todos tenemos en la mente una idea de Macondo, por eso estamos muchos de nosotros preocupados por cómo nos lo va a mostrar Netflix. Entonces hay unos que ya dicen, mejor no lo voy a ver, voy a confrontar. Bueno, pero todos tenemos una versión de Macondo, todos tenemos un rostro de Aureliano Buendía grabado en la cabeza, todos revisamos, y fue mi primera experiencia con Gabo fue con los funerales de la mamá grande, luego pasé a 100 años de soledad y después estuve con El Coronel, con Crónica, El Otoño del Patriarca, y la última que me leí hace poco, como unos 8 años, que no sabía por qué no la había leído, Del amor en los tiempos del cólera, y como este universo gigantesco que construye Gabriel García Márquez para los colombianos es casi que como un mito fundacional, es un Olimpo allí en el Caribe, al lado de la Sierra Nevada, como generando casi que esa mitología que nos es propia, de la mano de los vallenatos de Escalona, que usted está a punto también de que nos apruebe un vallenato al parque. Pero es que la última vez que yo vi a Gabo, él ya se le olvidaba todo, menos los vallenatos, que cantó tocando mi marido en piano y él cantaba los vallenatos. Creo que no se le olvidaba. Una maravilla. Lo digo porque viene también eso y que creo que también una manera de homenajear al Nobel y su legado y ese universo es también entender como lo que el vallenato y el universo caribe tiene en la obra, porque hace que también Bogotá sea un poco caribe, que este país sea caribe y que haya allí como un mito fundacional de nuestra sociedad que debemos alimentar porque es un mito que nos hace felices, que nos permite encontrarnos en referentes comunes, pero además porque tiene pues un universo que particularmente creo que hay que esculpir en las nuevas generaciones. Yo creo que los niños, los jóvenes en los colegios del distrito de Bogotá tienen que volver a Gabriel García Márquez con la pasión con la que a nosotros se nos entregó. Yo creo que ahí, y lo he hablado además con Isabel Segovia en ocasión de esta conmemoración de los 10 años, de la importancia, no solamente con Gabriel García Márquez, por ejemplo, este año que con La Vorágine
O sea, es que hay grandes autores que están por fuera del mapa emocional y sensible de las nuevas generaciones, y creo que es una labor titánica de las políticas públicas, tanto en cultura como en educación, en esta apuesta por construir ciudadanías sensibles, amorosas, conscientes, pero además como con alguna suerte de bitácora histórica del país en donde viven, de que se reencuentren con Colombia desde las miradas y desde las literaturas de estos genios que yo creo que hay que homenajear y celebrar. Y la mejor manera de homenajear y celebrar a un escritor es leyéndolo. Y yo creo que este es un llamado para volver a leer a Gabriel García Márquez. Nosotros desde la Secretaría de Cultura tenemos la suerte de que esa relación de Gabo con Bogotá le ha esculpido, le ha sabido gestionar muy bien un personaje que queremos y que yo creo que todos aquí celebramos con Jaime Abello, con el Festival Gabo en Bogotá, que es una herencia que recibe la Secretaría de Cultura y que la recibimos con el corazón gigante. Ya tenemos el convenio firmado, ya ese festival pues es un festival que tendrá que ser marca también de esta ciudad. Vamos a restaurar un mural que hicimos justamente cuando yo era director de artes hace muchos años, de un Macondo gigante allá en la Jiménez con décima, el mural más grande que tenemos en Bogotá, que va también, hoy se está lanzando, digamos, la restauración o reformulación. Vamos a ver los artistas que salen. Cuando uno pone Macondo, la imagen que más sale en Google es justamente esa. Y me parecería muy interesante que ese mural vuelva, digamos, a estar ya después de 10 años, está muy deteriorado, hay que volverlo a tener. Acabamos de hacer un acuerdo con la HJCK para reconstruir unos archivos sonoros que ellos tienen, hablando del podcast. Bueno, ustedes dos son dos maestras del periodismo y ahorita del podcast. Y hay unos archivos vivos en la HJCK que entiendo que no han sido difundidos. Acabamos también de firmar un acuerdo con ellos para que eso pueda conocerse. Yo estoy ávido de saber qué es lo que dice y qué es lo que conversó con la HJCK Gabriel García Márquez, que no conocemos. Y obviamente vamos a continuar con este proyecto de acuerdo y con el liderazgo del concejal Quintero y pues de la bancada de gobierno, y en un compromiso firme que tiene el alcalde. Yo estuve ayer trasnochando con ellos sobre el discurso de hoy en la inauguración de la Feria del Libro, sobre la importancia que esto tiene, y ustedes se dan cuenta que el primer tuit que sacó el alcalde, o el segundo, es justamente enviando un saludo sobre la importancia de Gabriel García Márquez, de su literatura y de su legado, no solamente para Bogotá, sino para todo el país. Entonces, pues celebrando esto, y además, fantástico, concejal Quintero, que usted pueda traer aquí a dos maestras del periodismo, que es esa otra vertiente de la vida de Gabriel García Márquez, porque yo creo que una manera de ser y de hacer el periodismo, yo creo que también la dejó él como una impronta poderosa. Y para quienes somos comunicadores sociales, yo recuerdo a mi profesor poniéndome la crónica de esta crónica en Caracas, se me escapa ahorita el nombre de la crónica, fantásticas esas crónicas de Gabo en ese momento, y que se vuelven casi que piezas maestras para el aprendizaje del periodismo. Entonces yo creo que también los legados de Gabriel García Márquez están como en muchas direcciones, y eso también hay que homenajearlo. No está solamente en sus libros, está en su capacidad de celebrar la vida en estos rumbeaderos de seguramente Bogotá y muchas otras ciudades del mundo, en estas maneras de construir la amistad, porque creo que las amistades de Gabo son las anécdotas más poderosas que tenemos, y pues por supuesto su legado en el periodismo y en la literatura. Entonces, gracias, concejal. Esta secretaría va a estar comprometida con este proyecto de acuerdo, y pues trabajaremos para que la memoria y el legado de Gabriel García Márquez esté vivo en Bogotá. Creo que la reflexión es que Gabo logró demostrar que el Caribe también está a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Entonces, señora secretaria, feliz cumpleaños, y procedemos entonces a firmar esto. Señora secretaria, si usted quiere tomar. Yo también digo que no, yo no soy una creyente. Le firmo que susto. Esto no es objeto de control. Y está con mi nombre con Z. Mi nombre con Z. Está mal puesto en el piso, pero viene en el proyecto. Es la primera firma que yo pongo en un documento público, fuera del divorcio.
Bueno, todavía estoy cuadrando el tema de Yo estoy ahí. porque es que, no, es que No, hicimos una apuesta en la noche de cómo, por lo menos de que ellos me convencían, por lo menos de tres. De que tres canciones. Yo no sé qué firme, no vaya a ser mal. Sí, había tres canciones, por lo menos. Estoy viendo plata ahora. Todos en solidaridad. Le voy a poner el número para que sea ese y solo eso. Una solicitud de una moto. Imagínese. Una moto a un ascensor. Pagar en plan. Bueno, muy Espero que bien. quede bien. Proyecto de acuerdo 349 y la fecha. Sí. Listo. No, listo. Muchísimas gracias. Seguimos con